vamos a referirnos al daño moral, pero en los diferentes ámbitos del derecho, porque evidentemente no hay un daño moral solo. Hay diversos daños morales que se tratan en diversas materias. Es decir, el daño moral es distinto del daño moral, por ejemplo, en constitucional, tiene sus distinciones, tienen tratamientos distintos también. Y la idea de daño en materia civil, la idea de daño en materia penal, también son distintas. Entonces, esta idea de daño moral, primero como daño y luego como daño moral, vamos a, primero, insisto en que si eso pudiesen apagarlo, esa imagen, ya está. Bueno, es porque veo que algunos distraen. Bien, entonces, primero vamos a decir hay un ámbito en el derecho privado, en el derecho penal. En el derecho privado, luego otro en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho privado, luego otro en el derecho penal y luego otro en el derecho constitucional. Vamos a ubicar, hacer esta descripción, tanto en el derecho civil, en el derecho penal, más bien para ubicarnos en luego finalmente en el derecho constitucional, hacer un breve desarrollo y finalmente daremos el tratamiento constitucional de este problema de las redes sociales en relación al daño moral. Que básicamente veremos que será el conflicto de unos derechos que están ahí en conflicto, básicamente, digamos, el derecho a la libertad de expresión que se dice y el derecho al honor. Eso ya en el desarrollo final. Vamos ahora a explicar el daño moral brevemente en materia civil. Muy superficialmente, porque este tema habrá otro ponente, pues, o ya lo habrá habido, yo recién vengo hoy, que ha desarrollado este tema, o que desarrollará. Entonces yo respetuoso de las otras ponencias, pues simplemente muy superficialmente. En materia civil, el daño siempre fue daño material, no existía el daño moral. El daño moral es relativamente nuevo en materia civil, y esto es importante. Ahora, cosas prácticas, porque yo sé que a ustedes también les interesan las cosas muy prácticas, que debe de saber un abogado así muy elemental. El daño material, aquí los civilistas me disculparán, habrán abogados jóvenes y vamos a hacer didácticos. El daño en materia civil ha sido, sigue siendo naturalmente, daño emergente y lucro cesante. Eso ha sido en materia civil y sigue siendo en materia civil. Hago esta mención para referirme a este daño, para luego explicar que este daño es cuantificable y diferenciarlo con el daño moral. Bien. El daño emergente, como muchos aquí sabrán, pues, vamos a poner un ejemplo para hacer lo más didáctico. Se sufre el daño en el coche, pero el coche trabaja porque es taxista. Entonces, el daño emergente sería el daño propiamente que ha sufrido el coche y que se puede cuantificar. Y el lucro cesante es lo que se ha dejado de percibir en razón que no ha podido trabajar durante todo el tiempo en que su coche ha estado parado. Ahí tenemos lucro cesante, daño emergente y lucro cesante. ¿Qué es lo importante de esto de aquí? Lo importante de esto de aquí es entender que, ya en relación al daño moral, que este daño material que se manifiesta en un daño emergente y en un lucro cesante, es por ser material, es un daño cuantificable y se lo hace a través de experticias, de peritajes, es decir, de informes de peritos. Es decir, es un daño perfectamente trasladable
a dinero. Se establece el costo del daño que ha sufrido el coche y ya está, y eso lo hace un perito. Igual el lucro cesante. Es decir, es un daño material importante, es un daño cuantificable sin ningún tipo de complicación. ¿Qué viene a ser el daño moral? Que es nuevo en el derecho civil. Viene a ser el daño interior, el daño subjetivo. Se dice el sufrimiento, las aflicciones, las contrariedades, todos estos adjetivos se utilizan, ¿no? El sufrimiento espiritual, emocional, lo que se quiera decir. En todo caso es un daño interior, un daño subjetivo, es el sufrimiento, la pena, las contrariedades que nos ha causado. El problema de la doctrina sobre el daño moral, que naturalmente está burbujeante, es decir, es una cosa nueva introducida en el derecho, además ya veremos también en materia constitucional, viene a significar que a resolver los problemas que tiene también el problema del daño moral. Y se ha hablado mucho sobre la necesidad de la prueba y sobre todo aquello. Yo no voy a extenderme porque naturalmente eso es materia civil y a mí me corresponde el enfoque constitucional. Me estoy refiriendo a estas cosas porque luego también tienen sus aplicaciones en el ámbito constitucional, es decir, estamos ya adelantando. Bien, el problema que tiene en la materia civil el daño moral es que no es cuantificable. Se lo trata de cuantificar en relaciones a las manifestaciones externas que tiene. La dificultad probatoria, cómo se traslada esa cuestión interior subjetiva externamente y cómo se la mide y cómo se la relaciona con una cuestión de dinero. Bien, este es un problema que lo vemos mucho en materia penal cuando se habla de la proporción de la pena, ¿no? La pena tiene que ser proporcional al hecho. Y yo creo que ahí se ve más claro el asunto, más claro. Porque, ¿cómo se establece esta proporcionalidad, esta relación de una pena, de un hecho con una pena? Es decir, ¿cómo relacionamos cuánto vale en privar la libertad a uno porque al otro le ha causado la muerte, o que le haya causado una lesión, o si a la persona le haya causado cualquier tipo de daño, a la honra? ¿Cómo lo medimos si le hacemos la proporción en relación a la libertad, a la privación de libertad? Para decir, manejar necesariamente unas primeras pautas arbitrarias. Es decir, si tenemos ya, supongamos, una pena para el homicidio culposo, pues ya podemos establecer proporciones, relaciones, por ejemplo, con el homicidio doloso. Y si tenemos, por ejemplo, el homicidio simple, y tenemos una pena por el homicidio simple, que es doloso, cuando deberá ser mayor al culposo, y el homicidio calificado mayor, el asesinato, que es un homicidio calificado. Y dentro del asesinato, pues también se han ido desmembrando ciertas calificaciones que vienen a constituir modificadoras del tipo penal, constituyéndose nuevos tipos penales, por ejemplo, el sicariato, el homicidio. Y entonces vamos haciendo la relación de proporcionalidad a partir de unas primeras pautas arbitrarias, tenemos que decir, arbitrarias. Y esto se aprecia muy bien en la proporcionalidad de la pena. Tenemos algunas pautas en los delitos, en los diferentes delitos de los diferentes bienes, que relacionan a los diferentes bienes jurídicos. En este caso hemos mencionado los que vulneran el derecho a la inviolabilidad de la vida, pero igual el que vulnera el derecho a la propiedad o al honor. Si tenemos unas determinadas pautas, unas cuantas pautas, podemos armar todo el sistema de manera proporcional. Y claro que se ha dado casos, por ejemplo, en México sería un caso bastante escandaloso, donde el secuestro terminaba teniendo mayor pena que el asesinato.
y era porque se había habido una ola de secuestro y entonces lo habían agravado, bueno, y al final puede pasar estas cosas y claro, lógicamente el COI ha tenido por ahí también algún problema. Pero si se trata de eso, ¿no? La proporcionalidad la vamos estableciendo luego en relación de los otros delitos también, en relación de las otras penas. Bien, acá en el daño moral, a nuestro parecer no puede nunca cuantificarse, sino que la solución que se da es que se hace en relación a las manifestaciones externas de ese daño que es interior, que es subjetivo. Es decir, el daño es subjetivo, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo establecemos una reparación, indemnización o reparación, como se dice en el caso del daño moral, en relación a ese daño que es interior? Que se trata de su sufrimiento y cómo le hacemos la compensación en números de dinero. Bueno, primero demostrar el sufrimiento, lógicamente mientras no tiene unas manifestaciones físicas externas, mientras no se pueda observar, medir, pues no se puede. Tiene que manifestarse externamente para que pueda probarse. Y luego también tiene que de alguna manera medirse. Pero al final la relación es bien distinta, entenderemos todos, que en el caso del daño material, donde nosotros apreciábamos que era una relación fácil y que se podía plenamente cuantificar y computar en dinero. En el daño moral, pues, es mucho más problemático por la naturaleza del daño. Y sobre esto entonces hay abundante doctrina. Bien, esto nos va a ser útil luego cuando abordemos el tema en materia constitucional. Vamos a ver en materia, la idea de daño, en cambio, en materia penal. ¿Cómo es la materia? ¿Cómo funciona esto del daño en materia penal? Aquí también hay varias doctrinas. Vamos a ver. Nosotros conoceremos, especialmente los que se dedican a la materia penal, en que los delitos tienen una legitimidad en el principio de lesividad. ¿Qué es este principio? Este principio significa que el delito tiene que causar lesión a un bien jurídico. Si el delito no ofende a un bien jurídico, no puede ser delito. Es decir, este principio lo que nos está diciendo es que en el poder punitivo del Estado, el poder de sanción, de castigo del Estado, al crear los delitos el legislador, le estamos poniendo un límite al legislador. Zaffaroni dice que no le estamos autorizando al legislador, mira, te doy para que hagas los tipos penales y reprimas estos delitos. No, lo que le estamos haciendo es poniendo un límite al legislador, y eso nosotros vemos claro que es así. Lo que le estamos diciendo, no puedes extender el poder punitivo del Estado en la materia penal más allá, a no ser que esa conducta lesione un bien jurídico protegido por la norma penal. Es decir, no se le está dando una libertad, toma para que hagas delitos y reprimas el delito. No, todo lo contrario, justo lo contrario. Se le está poniendo un límite a ese poder punitivo que se ejerce desde la norma también, creando los delitos legales, los tipos penales, para que el legislador no se pueda sancionar una conducta a menos que esta conducta lesione un bien jurídico. Bien, por eso nosotros vemos en el COI que los delitos son delitos contra bienes jurídicos. Como hemos dicho, delitos contra la vida, contra la inviolabilidad de la vida, delitos contra la propiedad, delitos contra la honra, delitos contra la república, todos los delitos.
Todos los delitos tienen que estar legitimados en el principio de lesividad. Ahora bien, también, esto es nuevo, desde unos años atrás, ustedes saben que primero los penalistas lo sabrán, había el causalismo, luego viene el finalismo y últimamente ha venido lo que se llama el funcionalismo. Vamos al funcionalismo. ¿Por qué? Porque esto lo plantea de una manera diferente. Y lo vamos a ver con el código. ¿Qué dice el funcionalismo? Directamente Gunther Jacobs, el alemán. Y esto también tiene su influencia en el código, que lo vamos a demostrar. Bien, lo que se dice es que no se tiene que buscar ontológicamente, es decir, el ser mismo, ¿no? De la vida de alguien, de la propiedad de alguien, etc. Sino que se trata es que lo que se está protegiendo es la vigencia de la norma. La vigencia de la norma. Bien, esto viene de un filósofo Hegel, alemán, que hizo esta famosa relación. Hegel decía: el delito niega el derecho, la pena niega el delito, luego, por tanto, la pena afirma el delito. Perdón, la pena afirma el derecho. A ver que lo repito para no haber dicho alguna barbaridad, ¿no? El delito niega el derecho. La pena niega el delito. Ergo, por tanto, la pena afirma el derecho. Por tanto, Gunther Jacobs dice lo que se está afirmando lo que se está protegiendo es la vigencia de la norma. Es la norma. Y Zaffaroni dice: del tipo inferimos la norma. El tipo nos revela la norma. Es decir, el tipo, aquel que mataría a otro, luego la norma y no matar. Luego el tipo está protegiendo, según Gunther Jacobs, no la inviolabilidad, no la vida de la persona, sino está protegiendo la vigencia de la norma, la está defendiendo de no ser vulnerada. Es decir, no matar sería la norma, ¿no? Y el tipo está sancionando, está negando a aquel que niega la norma, y por tanto está afirmando la norma, y por tanto la pena viene a ser la afirmación de la norma. La defensa de la vigencia de la norma, sancionando a aquel que la incumple, y de esta manera, de alguna manera también transmitiéndoles a aquellos que la cumplen para reafirmarlos en el cumplimiento de la norma. Esto es una concepción enteramente normalista que yo le veo, se ve sentido cuando lo apreciamos el orden jurídico como un bien jurídico. Es decir, el mismo orden jurídico viene a ser un bien jurídico, y el mayor de los bienes jurídicos se podría decir. El mayor de los bienes jurídicos. El orden jurídico mismo. Sin orden jurídico no hay nada. No hay sociedad, no hay nada, no hay sentido. Volvemos al estado de naturaleza de Hobbes, que decía: el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Bueno, entonces, el derecho es el que nos hace como civilización, como sociedad, y por tanto, el orden jurídico viene a ser el principal bien jurídico a proteger. Bien, ya tenemos estas dos ideas, ¿no? Ahora bien, ya en el ejercicio profesional, tratando de darles cosas prácticas, usted tiene que saber que es el principio de lesividad. Porque si usted aprecia que no ha habido una lesión, usted la puede alegar. No ha habido una lesión a un bien jurídico, usted la puede alegar, que no cumple con el requisito de lesividad, que no se ha producido una lesión a ningún bien jurídico.
Por eso es importante en la práctica conocer estas nociones. Y también conocer el funcionalismo y su presencia en el COIP. ¿Por qué? Porque usted también puede alegar que sí hay la lesividad, porque se ha vulnerado la norma, porque se ha vulnerado el orden jurídico. Y aquí vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué decimos hay funcionalismo en el COIP? Primero, porque los delitos están planteados no ontológicamente, sino normativamente, contra el derecho. En efecto, no se dice delitos contra la vida o delitos contra la propiedad, se dice delitos contra el derecho a la propiedad. El derecho positivo, el derecho subjetivo, que se puede reclamar pero en virtud de una norma objetiva, en virtud de la norma. Es decir, el derecho pero que se consagra en una norma. No la propiedad, no el hecho de la propiedad. No es eso, dice el COIP. Eso es lo que es. Vean el COIP, vean el índice del COIP. Lo que nos está diciendo es que no es el hecho de la propiedad, es la norma. Es el derecho a la propiedad, que el derecho es el derecho que está consagrado en norma. Porque si no está consagrado en norma, no hay derecho subjetivo que valga, porque usted solamente puede reclamar su derecho subjetivo en virtud de la norma. Y cuando el COIP lo plantea así, lo desarrolla así los delitos, lo que nos está diciendo es que el delito no es contra los hechos ontológicos, los hechos contra contra la propiedad misma de la persona, sino contra la norma que protege y que consagra el derecho a la propiedad. Bien, y esto el abogado también tiene que saberlo, porque tiene que saber alegarlo. Y ahora, tipos penales, por ejemplo, vamos a aplicarlo a ver. Hay el tipo penal de la asociación para delinquir, la asociación ilícita. Bueno, díganme usted qué bien jurídico se lesiona por ahí. ¿Qué bien jurídico se lesiona? Asociación para delinquir y no delinquen, ya delinquieron. Claro. Asociación porque piensan hacer lo que fuera, un delito. Pero resulta que no hacen ningún delito. Pues ya cometieron delito. Porque se asociaron para cometer delito. ¿Y cuál es el daño? Ontológicamente. No hay daño. Normativamente sí. Porque está el tipo. Eso está metido en los delitos de terrorismo. Por ahí lo metieron. Estos son algunos problemas que tiene el funcionalismo, que estaría dando libertad al legislador para criar tipos arbitrariamente. Bien, entonces, naturalmente que siempre, aquí dice, no es que va a ser gratuito, no es que se cría la norma y ya está, no, siempre tiene que haber relación a bienes jurídicos, es decir, aquí hay doctrina pues, en el sentido de que son derechos que se protegen de manera difusa, cuestiones, pero se pierde en garantías en el sentido de que le estamos dando más libertad al legislador y no se estaría fortaleciendo lo que dice Zaffaroni, cuando dice que no estamos dándole una autorización al legislador, sino que lo que estamos haciendo es justamente lo contrario, es poniéndole límites al desarrollo de los tipos penales. Solo son tipos penales aquellos que lesionan bienes jurídicos. Y esto es la idea de daño en material. La idea de daño. Luego el daño moral pues, estaría relacionado con los tipos de contra el honor, la calumnia y todo eso que no voy a desarrollar porque estas son cosas propias del ámbito penal. Vamos al ámbito constitucional. Bien. Yo quiero darles cosas prácticas
que ustedes vayan con cosas prácticas. Y entonces vamos a llegar al daño moral en materia constitucional, que se llama ahí daño inmaterial, a partir de unas nociones que creo muy útiles para el abogado en la práctica, ¿no? Al momento de interponer pues una garantía jurisdiccional, como una acción de protección, un habeas corpus, todas esas cosas, no había daño. Bien. Y entonces vamos a ir a la ley de garantías jurisdiccionales y control, ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Bien, el artículo 18 dice reparación integral. No vamos a entrar directo a la, sino que vamos a llegar a la reparación integral. Poco a poco. Dice, en caso de declararse, en la sentencia naturalmente, de declararse la vulneración de derechos, se ordenará la reparación integral. Entonces, esto como un dato útil para los abogados, sobre todo jóvenes, para muchos abogados que no tienen mucha experiencia en garantías jurisdiccionales, pues ya tenemos un dato de enorme utilidad práctica. A saber que lo que se tiene que solicitar, pues, entonces, en estas acciones, es la declaración de la vulneración de un derecho. Esa es la pretensión. Como consecuencia de esa declaración, entonces, como reparación, que vamos a ver ahí, integral, entonces ya viene pues, cualquier otra pretensión. O sea, que le reintegren a su puesto de trabajo, que le indemnicen, lo que fuera. Bien, entonces, lo que se tiene que primero hacer en una garantía jurisdiccional, y de lo que se tiene que ocupar el juez, y lo que al juez le tiene que interesar, y lo que se tiene que solicitar al juez, fundamentalmente es la declaración. Que se declare que el derecho, que se declare que el derecho del fulano tal, por el control concreto, a tal cosa, por ejemplo, a lo que fuere, a la no discriminación, lo que fuere, ha sido vulnerado por tal entidad. Esa es la resolución. Que tal resolución vulneró el derecho, tal derecho, de tal ciudadano. Tal resolución. Esa es lo que estamos solicitando en la demanda. Bien, así funciona. Primero tiene que declararse que ese derecho ha sido vulnerado. ¿Y la vulneración dónde está? Está en la resolución. Ahí se vulneró el derecho. Eso tiene que ser declarado. Como consecuencia de esa declaración viene por toda la cuestión ya reparatoria. Bien, yo sí quiero referirme aquí a dos cosas que yo creo que también son importantes para tener estas nociones. La primera es, para entender esto de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Y por qué toda esta fuerza que tienen, por qué la informalidad, por qué muchos principios que vemos ahí en las garantías jurisdiccionales, y bueno, porque se dice que es derecho público, entre muchísimas otras razones, ¿no? Bien, el artículo 11, en el numeral 9 de la Constitución, nos dice: el más alto deber del Estado consiste, el más alto deber del Estado, el más alto, consiste en respetar y hacer respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. En respetar, que el Estado se está comprometiendo, aquí en esta cláusula constitucional, se está comprometiendo a respetar los derechos consagrados en la Constitución. Y se está comprometiendo, no puede fallar. Por eso las acciones de protección son contra entidades del Estado. Excepcionalmente aquí se le ha introducido, que novedad, que pudiese ser también contra particulares, eso ocurre poco,
Pero propiamente la doctrina de la acción de protección no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque las garantías jurisdiccionales, vamos a ver la acción de protección, que son las que más le llegan a sus despachos. Lo que ocurre en una garantía jurisdiccional es esto, para entender esta relación. Lo que ocurre, bueno, como sabemos, el derecho constitucional, como es muy sabido, es un derecho que va resolviendo las tensiones entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Va solucionando, va regulando estas tensiones. Bien, lo que ocurre aquí, con el Estado, contra el ciudadano, la acción de protección es contra una entidad, por una acción acto administrativo y estas cosas. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos un Estado que es una cosa inmensa, una cosa gigantesca, poderosísima, y tenemos el individuo, tenemos el particular, el individuo, que es una cosa pequeñita, como una cucaracha, como una hormiguita frente al Estado. Una hormiguita no es Estado. Hay una película que se recomienda, yo la recomiendo, que es 12 hombres sin piedad, para que la vean. Y entonces hay un momento que a mí me impresionó mucho en la primera toma, en que desde abajo se eleva los pilares de la fachada de la Corte Suprema de los Estados Unidos y va subiendo la cámara así, llega hacia el friso, hay un tímpano, bueno, en el friso dice una leyenda como decir el brazo de la ley, no sé qué. Entonces una imagen que lo hace a uno sentir frente a ese poder, lo hace sentir pues insignificante. Hay tomas interesantísimas ahí cuando se le preguntan se lo condenan y la cámara va de arriba hacia abajo y el ciudadano se lo siente pequeño. Eso se lo hace mucho en algunas películas, ¿no? Se utiliza la cámara de arriba para hacerlo ver vulnerable. Es decir, lo dice Ferrayol, dice, el delincuente, cuando está cometiendo delitos, está en ventaja. Está en ventaja. ¿Qué le queda al otro? Le queda sus derechos. Cuando hace valer sus derechos, entonces el delincuente está en derecho. Es decir, cuando es tomado por el sistema penal, por el proceso penal, el delincuente es vulnerable. Y naturalmente, cuando nosotros vamos a la audiencia, vemos a unos jueces engrandecidos y están ahí, estos que podrán ser muy malos, pero ahí pues están totalmente vulnerables. Y entonces, lo que en el derecho constitucional se regula es esta relación entre uno que es muy fuerte, y otro que es muy débil. Y entonces las garantías jurisdiccionales, como la acción de protección, vienen a poder ponerle al ciudadano a la altura del Estado para que pueda encararse con el Estado y, por decirlo de alguna manera, pelear con el Estado de tú a tú en un proceso constitucional. Es decir, esta garantía, estos medios por el cual el ciudadano pueda ponerse de frente al Estado y pueda pelear con el Estado, pueda encararse con el Estado. Bien. Y entonces, por eso es que nosotros hemos sido críticos, por ejemplo, cuando se admite acciones extraordinarias de protección del Estado, porque ese no es el espíritu de las garantías jurisdiccionales. Y nos parece una novedad que yo en principio no la considero necesaria entre particulares. No, la garantía es de los ciudadanos contra el Estado, a fin de que esta desigualdad no se cometan los abusos de un Estado demasiado poderoso frente al ciudadano, frente al individuo. Bien. Entonces, esta cláusula que hemos leído aquí, que el Estado se compromete a respetar, no solamente a hacer respetar, es la creación según COP del Estado, cuando los ciudadanos están en el lobo, el hombre lobo del hombre, entonces se cría el Estado, se cría el libertad, dice Hobbes, para
entrar ahí y imponer el orden, ¿no? Para dar seguridad a los ciudadanos. El Estado entra ahí, ¿no?, con poder para poder regular la convivencia de los ciudadanos y darle seguridad a cada ciudadano. Y así cedimos, dice Bob, parte de nuestra libertad en favor del Leviatán, del Estado, para que el Leviatán nos cuide a todos. Y entonces, pero es que eso es en el contractualismo de Job y de otros, pero ya en el constitucionalismo, ya a partir de los derechos sociales sobre todo, ya el Estado se compromete de otra manera, y en el constitucionalismo moderno, por supuesto, entonces ya no solamente que va el Estado como un leviatán fuerte a regular la convivencia de los particulares, sino que también hay que regular esa relación del Estado con los particulares, porque el leviatán se puede volver, el leviatán que hemos creado, demasiado fuerte, se puede volver contra nosotros y nos puede destruir. Y entonces ese es el derecho constitucional, esa es la necesidad del derecho constitucional, es la necesidad del derecho constitucional. La presencia de una constitución significa un límite al poder. Bien, y entonces aquí está el límite del poder, por ejemplo, en este caso. El más alto deber del Estado es respetar primero él, y luego también hacer respetar los derechos que se dan a la Constitución. Bien, por eso se tiene que declarar que se ha vulnerado el derecho. Se tiene que declarar que se ha vulnerado el derecho. ¿Y dónde se lo ha vulnerado? ¿De qué manera? Declarada la vulneración del derecho, se procede a la reparación. La reparación es integral. Bien. Y entonces, esto significa que hay un daño material y un daño inmaterial. Aquí nos sirven las nociones que traemos ya cuando nos referimos al derecho civil. La reparación material e inmaterial. Ya esto lo tenemos adelantado. Ya sabemos por dónde va la reparación. ¿A qué se refiere la reparación material? Al daño material. Al daño material. Y inmaterial, pues al daño inmaterial. Ahí está. Vamos a ver cómo lo define, porque normalmente el daño moral ha sido siempre el sufrimiento, el dolor, la contrariedad interior de la persona. Eso ha sido toda la vida el daño moral. Pero en el derecho constitucional se le empieza a dar un nuevo significado. Se le van pensando añadir nuevas cosas. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la relevancia, porque hemos leído esta cláusula constitucional, este artículo 11, numeral 9, que el más alto deber del Estado consiste en respetar. Así entendemos por qué luego va a tener este tratamiento. Desde un funcionalismo lo entendemos así desde la norma. O sea, vamos a ver, para que se entienda esto bien. Un juez constitucional, cuando está viendo si se ha vulnerado un derecho, ¿qué está protegiendo? Esto ya lo ha dicho la Corte Constitucional. ¿Qué está protegiendo? El derecho de la persona, y a veces le decimos, ¿no?, esta Corte Constitucional, la Corte Constitucional, y no defiende los derechos. Bueno, la Corte Constitucional y los jueces constitucionales, pues por decirlo de alguna manera, porque él tiene que interesar, luego explico para que no se malinterprete, no se asusten, pero tiene que interesar el derecho del particular, que de eso no se trata. Porque las acciones jurisdiccionales son controles concretos, así está dicho, control concreto de la Constitución. ¿Cómo se controla la Constitución? La Constitución se controla de dos maneras, mediante un control abstracto y mediante un control concreto.
Y esta ley, aquí nos dice, control constitucional. Y en el desarrollo nos habla de un control abstracto y de un control concreto. ¿Y qué es el control abstracto? El control abstracto es el control normativo, el control de las políticas públicas, que también hay, de actos administrativos de carácter general, claro, control abstracto, la norma fundamentalmente, que no vulneren a la Constitución. Entonces estamos hablando de una defensa de la Constitución. Lo que está protegiendo es la norma constitucional. Es un control de constitucionalidad, es una defensa de la Constitución, de la norma constitucional. Y el control concreto, ¿qué ha de ser sino lo mismo? La defensa de la norma constitucional ya no de manera abstracta, sino en los casos concretos. Pero entonces el juez que está examinando si hubo la vulneración no está pensando, o no debería de pensar, en Juan, en María, en que está ahí, adelante, sino pensando si la norma constitucional ha sido vulnerada por esa resolución que destituyó, por ejemplo, a un funcionario. Eso es de eso se trata, de un control de constitucionalidad, de una defensa de la norma constitucional. Y entonces, como está la cláusula que hemos leído, constitucional, como está este artículo que está ahí, entonces, en cuanto el juez aprecia que una entidad del Estado ha vulnerado esta cláusula constitucional, a la que se ha comprometido el Estado, tiene que procurar repararlo. Y ahí vamos a entender por qué la reparación en materia constitucional se da de la manera que vamos a mencionar ahora. Bien. La reparación integral. Aquí yo voy a leerlo. Dice, la reparación integral procurada de la persona privada del derecho disfrute de derecho y que se restablezca a la situación anterior a la violación. Esto no tiene derecho civil. Esto no tiene tratamiento en el derecho civil. Es como un afán, ¿no es cierto?, de la garantía judicial de repararlo, de regresarlo al momento anterior, como que si no hubiese nunca pasado. Porque se supone que no es posible que el Estado no cumpla con la cláusula que se ha comprometido. No, el Estado no puede fallar. El Estado no puede fallar, el Estado no puede fallar, no puede vulnerar esa cláusula del Estado. Por eso también el derecho público, el derecho constitucional. Y las garantías jurisdiccionales de control concreto, es derecho público también. Derecho público. El derecho laboral se puede decir, el derecho social se puede decir, pero las garantías del derecho constitucional, una acción de protección es derecho público. Porque es el Estado. Ahí es el Estado el que ha vulnerado la cláusula a la que se comprometió. Y entonces la reparación tiene ese tratamiento. De esto se trata, analizando desde el punto de vista normativamente. Bien, ahora bien, esto de la cuestión normativa, esto ya además lo estoy diciendo porque la Corte Constitucional ya lo ha dicho en su jurisprudencia. Ha dicho la Corte Constitucional, se ha dicho de sí misma guardiana de la Constitución, y eso está ahí en el discurso por todos lados, y está muy bien, eso es guardiana de la Constitución. Por tanto, si vamos a decir que los derechos de que me defiendan los derechos, pues hay otro favor, la Defensoría del Pueblo, ese sí, vaya la Defensoría, por ella sí le defiende. Pero el juez constitucional no, el juez constitucional lo que está defendiendo es la norma, y lo que está haciendo es el control constitucional. Bien, vamos a tratar de esto de terminarlo. No, me refiero a esta partecita y sí quisiera un poquito, quisiera luego también referirme a las redes sociales, porque eso también es el tema, ¿no? Bien.
Entonces, esto es una situación muy difícil, esto de que se restablezca el momento anterior. Yo quiero ponerle una forma muy didáctica, disculpen lo doméstico del ejemplo, pero para que sea didáctico, ¿no? Esto es como cuando, para que se entienda, esto es como cuando, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces quisiéramos retroceder el tiempo para no haberlo hecho, ¿no? Ya no hay manera de reparar. Por ejemplo, un marido que es infiel a la mujer. Y ahí, ¿cómo recupero? ¿Cómo recupero? ¿Cómo vuelvo al momento anterior? Como que si nunca hubiese pasado. Y tal vez eso está procurando y es algo difícil, ¿no? Y entonces, esto ocurre aquí, didácticamente, ¿no? El ejemplo así, muy, pero que no sirve didácticamente, no sirve para entender eso. Es algo difícil. ¿Cómo volver al momento anterior? A veces será fácil, a veces será fácil, a veces será muy complicado. Y por eso es que se dice que el juez constitucional es un juez, tiene que ser un juez creativo, lo ha dicho la Corte Constitucional. Tiene que ser creativo por lo difícil de la tarea. Porque al juez constitucional le toca, una vez que aprecie que ha habido la vulneración del derecho, declararlo naturalmente, y una vez que lo declara, tiene que repararlo, tiene que dejar hecha la tarea completa, no puede dejarlo ahí. Si lo declara es para que luego lo tenga que reparar. Y tiene que ocuparse de la reparación hasta el final. Luego vamos a ver aquí de qué manera. Después tiene que repararlo. No se trata de que le declare se le ha hablado su derecho y ya, bien, gracias. No hace nada. Tiene que repararlo. Volver al momento anterior como si nunca hubiera sido ocurrido aquello, porque el Estado no puede aceptar que esa violación, eso no puede ser. Que el Estado no cumpla con esa cláusula. Tiene que respetarla, tiene que cumplirse. Bien, y por eso la reparación de esta manera. Vamos a ver qué nos más nos dice por aquí. Entonces vamos por aquí, nos dice, bueno, lo que decide el daño moral, ¿no? Aquí ya vamos a ver el tratamiento del daño moral. ¿Cómo lo define aquí, no? Vamos a leer aquí. La reparación por daño inmaterial, y entraría el daño moral que hablábamos en materia civil, ¿no? Comprenderá las compensaciones mediante el pago de cantidad de dinero o entrega de bienes de presión de dinero por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada. Aquí está el daño moral clásico, el que siempre es el daño moral propiamente, ¿no? En sentido estricto. Pero aquí añade algo importante también, dice, y las afecciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados. El menoscabo de valores muy significativos para las personas. Esto es importante. Yo quisiera referirme a esto, porque yo tengo algo que decir con respecto de esto. Luego dice, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia del afectado, o su familia. Y luego añade al final del inciso, dice, también habla de la afectación al proyecto de vida. De la afectación al proyecto de vida. Estas son tareas titánicas. La afectación al proyecto de vida, es decir, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo se afectó el proyecto de la vida? Estos análisis no se entran en un juicio de daños y perjuicios civiles. El proyecto de vida. Vamos a referirnos, ahí dice, en las condiciones de la existencia, o sea, los efectos que ha tenido, hacia dónde, cómo el curso que tenía que seguir se vio alterado. Yo quería referirme, lo había dicho, y sí me voy a referir porque ya tengo poco tiempo, a esta parte que dice en la condición de las alteraciones de carácter no pecuniario, el menoscabo de valores muy significativos para las personas. Esto sí yo quiero referirme porque en Europa está pasando
algo con esto voy a terminar. Tenía mucho más que decirles, referirme a las redes sociales y muchas cosas que quería decirles, pero vamos a terminar. Y entonces, yo quería decir esto porque es algo que ha pasado, ¿no? En Europa, que está pasando. Esto es a las niñas musulmanas, se supone que el velo vulnera derechos de esa criatura, y llegada por el colegio, les quitan los velos, les quitan los velos. Y entonces, bueno, aquí hay un problema muy grave porque es lógicamente los derechos humanos en construcción de, eso es para otra conferencia, es construcción nuestra de Occidente, y de los vencedores de la guerra, en la posguerra. En el año 45, bueno, se terminó la guerra, en el año 45 se firmó la Carta de San Francisco de la ONU, y en el año 48 se hizo Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero es una capitulación de los vencidos, es el final, es el triunfo, es la corona, es la guinda, el pompón que se le pone a la torta, ¿no? de los vencedores de la guerra, que terminan imponiendo una Carta de Derechos Humanos, pero la construcción de los vencedores de la guerra, no del Islam. Eso es importante, no del Islam. Hablamos de Estado laico, claro, nuestra construcción, ¿no? Nuestra construcción. Aquí, donde la Biblia no la entendemos como una norma, ni siquiera moral, no sé, la Biblia es por ahí para los que están ahí con la Biblia, los religiosos, esas cosas, no tiene que ver con la vida de los civiles. Pero no un estado donde el Corán se interpreta vinculante, es una norma jurídica, el Estado es teocrático. Estamos aplicando esto de la universalidad de los derechos humanos también, es universal. O sea, no son posibles otras construcciones diferentes, no es posible. Cuando tenemos estos absolutismos de la democracia también, o sea, no hay construcción diferente, no es posible. No es posible, solo la democracia es el final del destino de la humanidad. Luego el que sale de esta construcción, pues, y eso provoca a veces hasta genocidio, no se entra, claro, no. Es nuestra construcción, no hay que olvidarlo. Y entonces quitarle un velo a una niña puede ser como quitarle a un occidental la blusa, dejarla ahí como expuesta. El velo que probablemente le hizo la abuelita con cariño, que tal vez ella cubre su pelito, no somos capaces de respetar otra construcción, ¿cierto? No somos capaces, no entendemos que esto de la dignidad también de los derechos humanos, la dignidad, ¿qué es la dignidad? A ver si le dice a una chica occidental aquí, ¿qué es la dignidad? Y ¿qué nos va a decir? ¿No? Debería vestirse de una determinada manera, esa es mi dignidad, soy libre, lo que fuera. Bueno, ¿qué es la dignidad para una adolescente musulmana? Y son nuestras construcciones de Occidente. Con esto termino. Gracias por vuestra atención. Muy amable.